Pasa a vosotros, hermanos. Voy a iniciar con lo que quedó pendiente la vez pasada, bueno, en donde vamos. Les recuerdo, estamos analizando el libro de Números, que en hebreo traducido es En el desierto, y hoy nos corresponde el análisis del capítulo 25. Vamos a iniciar la lectura de este análisis. Permítanme un segundo, hermanos, por favor. La sesión pasada les comentaba, vamos a ver un tema que en lo particular a mí me generó un poco de controversia. El contenido de este capítulo, aparentemente, si lo leemos rápido, nos puede, pues, decir información que en lo general nos podemos basar a las diferentes etapas en donde el pueblo de Israel ha cometido idolatría, ¿no? No es la primera vez que va a pasar esto en el pueblo de Israel, no será la última, y de hecho aquí hay cosas peculiares que a mí en lo particular me gustaría que viéramos a detalle. La ocasión anterior les pedí de favor si ustedes tenían a bien investigar un poquito acerca de este Dios falso, este Dios bueno, no es un Dios en particular, porque sabemos que estos dioses no existen, son dioses creados por los hombres, pero Israel acude a este Dios y lo adora. Y me gustaría ver si alguno de ustedes me pudiese ayudar leyendo el texto bíblico. ¿Alguien quiere leer? Yo lo podría leer, hermano, pero no alcanzo a ver muy bien las letras, entonces lo haría en mi Biblia, Sí. que es 25, versículo 1, ¿hasta dónde, hermano? Mire, vamos a leer desde el 1 hasta el versículo 14, perdón, 10 ahorita le digo bien, 18. 18, correcto, hermano. Prácticamente es todo el capítulo, hermana Lichita. Ajá, sí, ¿Sí? correcto, hermano. Yo voy avanzando en la diapositiva conforme usted vaya avanzando en su versión, yo voy Ajá, avanzando acá. Muchas entonces me gracias. voy despacio. Sí, Sí, me gustaría mucho, hermana Lichita, si pudiéramos ir leyendo así de una manera muy pausada, no lenta, sino que vayamos entendiendo lo que vamos leyendo. ¿Sí? sí, mi hermano Gracias, Abraham, hermana claro Lichita. que sí. La palabra de Dios nos dice así: Israel acude a Baal Peor. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo de Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor,
Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y en toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en sus manos y fue tras el varón de Israel a la tienda. Y los que alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 25,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, no sé si está bien, no alcanzo a ver, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Llevad de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi cielo a los hijos, en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio. Hermanito, si alguien gusta seguir leyendo porque me cuesta trabajo alcanzar a leer en mi Biblia. A ver, hermanos, ¿alguien nos quiere apoyar en la parte donde nos quedó mi hermana Lichita? Muchas gracias, hermana Lichita. Yo te puedo apoyar, pero no sé en dónde van. Pero creo que abrió el micrófono Betty, ¿no? No, adelante, no hay problema. Tú, Betty, tú, porque yo siempre leo. Mejor tú. Uy, ya lo cerró. Ya lo abrió. ¿En qué verso se quedaron, Abraham? Yo vi en el 11. En el 11. Sí, el 11, el 13, hermanita. Leí el 13. Entonces leyó todo, hermana Lichita. Sí leíste todo. Leemos del 14 al 18, por favor, Betty. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zumri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de los pueblos, familia de Madián, padre de la familia de Madián. Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides que os han engañado en lo tocante a Baal-peor y el tocante al Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, por la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal-peor. Muchas gracias, Betty. Voy a regresarme, hermanos, un poco para que vayamos desmembrando lo que mis hermanas nos hicieron favor de leer y vamos analizándolo de una manera pausada, hermanos. Miren, me regreso a los primeros versículos. Quiero que hagamos un recuento de los daños. El pueblo de Israel está morando o está acampando en el desierto de Sitín, ¿sí? Y acordémonos
que viene el pueblo de Israel de querer ser maldecido. En los capítulos anteriores, aunque hemos platicado en algún momento que no necesariamente tenemos que pensar que son eventos cronológicos sucesivos, o sea que van uno tras otro. Pero quiero entender por la posición geográfica y en donde está ubicado, que es un evento muy posiblemente continuo. ¿A qué me refiero? El rey de Moab, de los moabitas, le pidió a Balaam. ¿Cómo se llamaba el rey de Moab, hermanos? ¿Alguien que se acuerde rápidamente? Que nos diga. Balac. Balac. Balac, muchas gracias. Balac, muchas gracias, hermanas. Exactamente, Balac le pide a Balaam que vaya y maldiga a Israel. Y era el rey de Moab, y empieza el primer versículo diciéndonos que es el espacio en donde están ubicados Israel es en el desierto de Sitín, y que empieza a fornicar con las hijas de Moab. Aquí, en ese momento, hermanos, todo aparentemente puede ir bien en el desarrollo del capítulo que estamos analizando. Pero resulta, hermanos, que nos podemos encontrar con un poco de controversia más adelante, y vamos a tratar de entender por qué nos podemos encontrar con esta controversia, y no es una contradicción. Nada más tenemos que entender algunas cosas, cómo están escritas y por qué están escritas. Miren, en el versículo 2 dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. No está hablando solo de los hombres, está hablando del pueblo. Y después habla en el 3, así acudió el pueblo a Balaam peor, a Baal peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y alrededor de la ira de Jehová se apartará, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Con esto yo quiero entender, hermanos, que todos, en su mayoría, cometieron idolatría. O sea, como que fue un tema como general, o casi todos, ¿no? Este punto nos tiene que dar o nos da a pensar mucho, porque Dios le pide a Moisés que tome a los príncipes del pueblo. Y los príncipes del pueblo, hermanos, eran las personas que eran líderes de cada tribu. Hemos analizado en el libro de Números en capítulos anteriores que existen las tribus y hay un orden de marcha, y en ese orden de marcha hay líderes, y Moisés se dirige a esos líderes. Entonces, está pidiendo que a los principales, a los líderes del pueblo, los ahorque delante del sol. O sea, ubiquémonos hacia dónde en el tabernáculo, hacia dónde o de qué lado salía el sol, hermanos. Vamos a pensar en el tabernáculo. La puerta del tabernáculo era la que se dirigía hacia en donde salía el sol, ¿sí? Entonces es muy posible que fuera en el sentido de donde estaba la tribu de Judá. Acuérdense cómo estaban formados las tribus, cómo estaban acampando, y estaba del lado donde salía el sol, estaba la entrada del tabernáculo, y de ese lado las tribus que resguardaban esa parte era
la tribu de Judá y habían otras 2 tribus más con él. Eran 3 tribus en total del lado donde salía el sol. Entonces, de ese lado le pide Dios que ahorque a estos hombres. Pero hay algo interesante, hermanos. El Dios que adoraban los moabitas, al parecer, también lo adoraban los madianitas. ¿Alguno de ustedes me puede recordar de qué nación era la esposa de Moisés, Séfora? O acordémonos de su suegro, También era madianita, ¿no, hermano? también era madianita. Entonces, eso, gracias hermana Sarita, eso significa que la esposa de Moisés y Yetro estaban alrededor de idolatría posiblemente, o sus vecinos, o sus, ¿cómo se puede decir? Sus paisanos, la gente de su nación, no eran adoradores de Dios. Ellos tenían otros dioses y dentro de ellos tenían también a este dios llamado Baal Peor. La palabra Baal significa señor, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué significa peor, ¿no? Pero lo interesante de esto, hermanos, es que recordemos, no me quiero regresar físicamente ahorita en la presentación, para no atrasarnos más, nada más les recuerdo que cuando mandan llamar a Balaam, aunque lo hace en primera instancia el rey de Moab, no estaba solo. ¿Con quién más estaba? ¿O quiénes estaban involucrados? Aparte de los moabitas, los madianitas. Nosotros tenemos en textos anteriores, en capítulos anteriores, que Moisés le pide a los madianitas, o aparte de los madianitas que eran familiares de él, como personas muy cercanas a la esposa de Moisés, que se quedaran porque ellos conocían la zona. ¿Sí recuerdan esa parte donde platicábamos que estos madianitas, Moisés les dice, acompáñanos y les vamos a dar recompensa, ¿no? Y al parecer se convencen de que vayan con el pueblo de Israel, estas personas de Madián, pero quiero pensar que eran cercanos a Yetro, ¿sí? Pero no todos. Yetro no era el rey de los madianitas, ni era el principal líder de ellos. Era un hombre de Madián, ¿no? Entonces, posiblemente Yetro, Era sacerdote, ¿no, hermano? sí, Sacerdote de Madián, dice aquí la Biblia. pero a lo mejor, hermana Sarita, fíjese ahorita que comenta eso, esa parte de que era sacerdote de Madián, es que posiblemente Yetro era un sacerdote de Dios, que era de Madián, ¿están de acuerdo? Era un hombre que tenía la fe en el Dios que conoció Moisés, o que se le presentó a Moisés, pero no significa que todos los madianitas adoraran a Dios. Y aquí nos va a quedar claro en esto, porque están involucradas en este capítulo, hermanos, están involucradas 2 naciones. Los moabitas en el principio, en donde habla que las hijas de Moab, de los moabitas, invitaban al pueblo a sacrificar a sus dioses. Y más adelante va a mencionar a las madianitas, ¿sí? Y a una mujer de Madián, con un nombre en particular. Entonces, esto se va a convertir en un problema fuerte, porque muchas personas del pueblo de Israel van a morir. Mi hermana Lichita, cuando lee su versión, hermana Lichita, ¿nos podría informar qué versión es la que leyó?
Sí, está mi hermana Lichita, sí. Sí está, pero tiene cerrado su micrófono. Ah, ok. Hermano Abraham, Sí, hermano. ¿pudiera opinar? Pasa voz a todos, hermano. Sí pasa. Miren, pasa. Miren, hermanos, es muy interesante la pregunta que hizo la hermana Sarita. Si era sacerdote, me parece lo que entendí. Y me hizo recordar que también hubo otro sacerdote, hermanos, que no era del pueblo de Dios, no era de esa línea. Por ejemplo, Melquisedec, ¿se acuerdan? Era sacerdote del Dios Altísimo. Y yo creo que en los pueblos, hermanos, había personas que adoraban al Dios verdadero. Y pudiera ser el caso de Yetro. Más bien es el caso de Yetro, ¿verdad? Sí. Quizá esto pueda ayudar un poquito a esclarecer esto, hermano Abraham. No sé si retroceda o abra más el abanico. Perdón, Abraham, ya abrió su micrófono nuestra hermana Lichita. Muchas Sí, gracias. con gusto. Es Reina Valera 1960. Hermana Lichita, fíjese que en el versículo, ahorita le voy a decir, en el 9, en la versión o en la lectura que usted nos hizo, dice que murieron 25,000. Según yo Sí, también dice tengo... aquí. Ajá. Y murieron de aquella mortandad 24,000, hermano. Ok. Es que yo escuché que dijo 25,000 y dije, hay otra versión y nos está dando otra cantidad, ¿no? Perdón, hermano, sí. No se preocupe, hermana. 24,000. No, pero Corrijo. no es la primera vez que nos pasa. Gracias, hermana Lichita. Se han percatado que en otras ocasiones, por eso ahorita me llamó mucho la atención la lectura de mi hermana Lichita, en otras versiones nos dicen números distintos. No sé si recuerden que hacíamos unos recuentos de números y habían otras versiones que nos daban otros números y dije, está pasando lo mismo aquí. Nos va a dar un número diferente, pero no. Es el mismo número, pero me regreso, hermanos, tantito. El Dios al que están acudiendo aquí es a Baal Peor. Dios, en el celo que tiene, le pide a Moisés que ahorque a estos príncipes y que ahorque a los involucrados, o sea, que mueran los que están haciendo esta idolatría, ¿no? Ahora. En el 5 dice, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, ya estamos entendiendo que Moisés había deslindado responsabilidades. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Se acuerdan que había un consejo de Yetro y también hay una parte en donde aquí en el libro de Números Dios le da la orden, no Yetro, sino Dios le da la orden a Moisés de que ponga líderes? Entonces ahí Moisés se acerca a estos jueces, a estas personas que tienen ya un cargo delante del pueblo, y les da la orden de matar a cada uno de ellos, de los vuestros, dice, que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo, ahora ya es otra, eso ya es otra ciudadana de otra nación diferente, ya no es moabita, ya es madianita, y aquí es donde les comentaba, son dos naciones que están influenciando al pueblo de Israel a pecar en idolatría. Y la trae delante de sus hermanos a los ojos de Moisés y a toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Hermanos, yo les pregunto algo y analícenlo y traten de analizarlo de una forma muy objetiva. No me interesa que entremos en polémica, ni controversia, ni dudas. Al contrario, quiero que analicemos esto de una manera muy con una objetividad muy abierta, ¿no? Si la Moisés de Moisés era madianita, acuérdense que Aarón y Miriam le reclamaron a Moisés eso. No podría haber o no debería de haber restado autoridad por parte de este evento a Moisés en el pueblo
el por qué él sí podía tener una mujer extranjera y otro hombre, ¿no? Como que Bueno, no hay congruencia. Sí, perdóname, Abraham, yo pienso que, pues, sinceramente, este Moisés ya tenía a su esposa, entonces no podían reclamarle de algo que él ya tenía. ok. Ya Aquí, de ahí para adelante, entonces sí, ya podían aquí reclamar. ya tenemos, mi hermana Becky nos hace una propuesta del por qué no. O sea, creo que yo levanté la mano, hermanos. Yo creo que fue Mayra. No, ¿No? Ah, ok, sí, levantaste tu mano. pero no fui yo no levanté la mano, se los aseguro. De hecho, ni puedo. No sé qué me está pasando aquí. Pero bueno, tengo la mano levantada, hermanos. Entonces, voy a seguir con la mano levantada. Ya se me quitó la mano levantada. No sé qué sucedió. Yo te la bajé. Ah, muchas gracias, hermana. Se lo agradezco. No sé en qué momento levanté la mano, pero Te eh, ibas a cansar. me iba a cansar. Estamos pensando, aquí vamos a empezar a deliberar un poquito en esto. Hay otras posturas que me gustaría que analizáramos. La mujer de Moisés nunca incitó a la idolatría al pueblo. ¿Están de acuerdo conmigo? Séfora nunca dijo, a ver, Moisés, tú adora a tu Dios y ya, aunque yo vengo aquí contigo, no, yo tengo aquí mi ídolo o tengo mi Dios y pues tú con el tuyo y yo con el mío y a mí déjame en paz, ¿no? Y aparte de eso, déjame, si yo le quiero decir a alguien que venga a hacer aquí un sacrificio, un culto a este Dios que es el mío, pues tú no me lo prohíbas. Eso no se ve. De hecho, se ve que la mujer de Moisés es una mujer que está convencida de que el Dios de Moisés también es su Dios, ¿no? Entonces, esa es otra parte que yo entiendo del por qué no había ese conflicto, ¿no? Pero, fíjense lo que sucede aquí, hermanos. Y yo aquí les voy a hacer otra pregunta que terminando de leer esto. Dice, y los vio Fines. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron en aquella mortandad 24,000. Me voy a detener aquí, hermanos. Dios estaba matando a las personas, hermano. En el capítulos anteriores hay fuego de Dios. ¿Se acuerdan? Que mató a muchas personas. Al mismo tiempo también se abrió la tierra y se tragó a varias personas y murieron. La pregunta aquí en este capítulo, ¿Dios él mismo está matando a estas personas? Si leemos con detalle, no. Dios le da la orden a Moisés, le dice que mate a esas personas ahorcadas y de hecho dice que sea en dirección al sol, ¿sí? Entonces estas personas están muriendo. El pueblo está llorando a la puerta del tabernáculo esta gran mortandad. Todas estas personas que están muriendo por su idolatría, hay gente que no está cometiendo idolatría, pero son parte del pueblo y posiblemente familiares de estas personas que están llorando por estas muertes. Y llega este varón, mete a una mujer extranjera y Fines, el hijo de Eleazar,
se llena de celo y dice, esto no está bien, toma una lanza, va tras de él y lo alcanza y atraviesa el vientre de este hombre y la mujer atrás de él, me imagino, como cubriéndose o no sé, también la atraviesa a los dos por el vientre y los mata. Dice que los alanceó a ambos, ¿no? Podría también pensarse, hermanos, que tenemos un Dios sanguinario. Y mucha gente lo dice, que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario. Porque se agrada de esto. Y este evento, esto que hace el hijo de Eleazar, hace que se frene toda esa mortandad. Y dice que murieron 24,000. Ahora las preguntas que yo les hago, hermanos. Fines, hijo de Eleazar, tenía por herencia, en consecuencia, sin haber hecho esto, él tenía el sacerdocio en su mano, ¿sí o no? Eleazar muere a Aarón y Eleazar se queda como el sumo sacerdote, ¿no? Fines, hijo de Eleazar, por supuesto que tenía la herencia del sumo sacerdocio, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice en el 10? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido a mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Qué entendemos aquí, hermanos? Les voy a decir lo que yo veo. Él ya tenía el sacerdocio, aunque no hubiera hecho nada, ¿eh? Pero, Abraham, sí, hermana Becky. la hermana Conchita abrió su micrófono. Mi hermana Conchita. Bueno, yo nada más quería decir que confirma Dios el pacto nuevamente con Fines. Es lo que yo creo. Exacto, sí, gracias mi hermana Conchita. Exactamente. Lo que hace Dios es confirmar su pacto con él. Y se da cuenta que este hombre realmente es un hombre que cela a su Dios, que no está jugando, que está en lo correcto. Y le dice, voy a confirmar, como bien dice mi hermana Conchita, mi pacto con el hijo de Eleazar, con el hijo de Aarón. Y no solamente lo confirma con él, sino se lo hace saber a Moisés y a todo el pueblo. Como diciendo, lo que él hizo fue correcto. Ahora, no solamente él, sino toda su descendencia, como dice mi hermana Conchita, confirma el pacto de que en la casa de Aarón y los descendientes de Aarón son a los que les pertenece el sacerdocio. Ahora, ya analizamos que hay dos naciones involucradas en este capítulo en un tema de fornicación. Hermanos, la fornicación nosotros la asociamos siempre por lo regular, es mental ya como que algo predispuesto a lo sexual. ¿Están de acuerdo? Por lo regular, siempre que hablamos de fornicación, nosotros tratamos de entender o entendemos que es un acto sexual ilícito entre personas que no están casadas, que son solteras, ¿no? Una persona soltera es la que comete fornicación, una persona casada que tiene un acto sexual ilícito fuera de matrimonio es adulterio. Al fin y al cabo, valen lo mismo para Dios, tanto la fornicación como el adulterio, ¿sí? Pero esta fornicación de la que se está hablando en este capítulo puede ser en ambas partes y ahorita lo vamos a analizar.
La primera que todos conocemos, que es la sexual, y la segunda que es la espiritual, que también la Biblia habla de la fornicación y el adulterio espiritual. ¿Cuándo comete un hombre o una mujer adulterio o fornicación espiritual? Cuando hace lo que está haciendo este pueblo, cometer idolatría, ¿sí? Cuando nos olvidamos de Dios y nos inclinamos ante un Dios ajeno o extraño o falso o pagano, ¿no? Como lo queramos llamar. Aquí nos da otro dato adicional. El hombre que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salú, jefe de la familia de la tribu de Simeón. Este hombre pertenecía a la tierra de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Aquí, hermanos, estas dos personas, tanto el hombre de Israel que era Zimri, era un jefe, era un líder. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Estaba dando un mal ejemplo. Algunos de los estudiosos que he tenido oportunidad de leer para el análisis de este capítulo, tuve la oportunidad de leer a dos personas que interpretan este capítulo. Uno de ellos dice que es posible que este hombre estaba tratando de huir de ser ahorcado y que el hijo de Eleazar, al ver que huía con la mujer madianita, toma la lanza y lo alcanza y lo mata. Y ahí es cuando cesa ya la muerte de todos, porque todo el pueblo deja de cometer idolatría. Esa es una de las interpretaciones. No me parece descabellada, aunque es una especulación, se oye coherente, ¿no? Que este hombre era uno de los principales de la familia, de las familias de Israel, pertenecía a la tribu de Simeón, está cometiendo idolatría y posiblemente quiera escapar de esto que está sucediendo, de ser ahorcado, y pues Fines lo alcanza y lo mata, ¿no? Es una especulación. Pero la mujer de Madián no era cualquier mujer. No era cualquier madianita. Era una mujer también importante, porque era una mujer que tenía un nivel en el pueblo de Madián que era reconocido. Si no hubiera sido así, hermanos, si esta mujer hubiera sido una mujer X, no nos mencionarían su grado, ¿no? Porque era hija de un príncipe. Y nos dan hasta su nombre, que también es raro que en la Biblia se mencione el nombre de una mujer. Son importantes los nombres de las mujeres que se mencionan en la Biblia, ¿no? Y esta mujer es mencionada y no es para algo bueno, ¿no? Pero nos dicen que el nombre de esta mujer y de quién era hija. Ahora, Dios da una orden por esto. No solo contra el pueblo de Moab dio una orden en la profecía que vimos anteriormente, sino ahora le dice a Moisés que tiene que hacer algo contra los madianitas por lo sucedido. Y le dice, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baalpeor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baalpeor. ¿Qué significa esto, hermanos? El análisis de los que leí, hermanos, me dicen que es muy posible, muy posible, porque también era común que esta mujer fuera sacerdotisa de este Dios y tenía una importante influencia para poder convencer y engañar a los demás, porque
los involucraba o los hacía caer, ¿no? Ahora, vamos a analizar un poquito a este Dios, a Baal Peor. Vamos a empezar a estudiarlo un poquito, pero antes de pasar a ese punto, ¿se acuerdan que yo les pedí de favor si me podían ayudar a estudiar a este Dios pagano que se adoró en la época de Números? ¿Alguien de ustedes tuvo la oportunidad de investigarlo, hermanos? Yo leí un poquito. Permíteme tantito, Betty. Levantó la mano mi hermana Becky, mi hermano Iván. Ahorita, después de que opinen ellos, te damos la palabra. Gracias, Abraham. La verdad es que estaba leyendo y es un Dios asqueroso, o sea, no le puedo ver de otra forma, ni ya decirle de otra forma. Estaba yo leyendo que era un Dios que tenía la boca en forma de ano y la gente hacía popó en su boca. Y por eso le llamaban el Dios de las moscas, a Baal, ¿no? Por tanta porquería, de verdad, o sea, no me cabe en la cabeza tener un Dios de esa forma. Pero también, hermano, invitaba al pueblo ese Dios, o la interpretación que daba el pueblo era a fornicar, a la lujuria y a todos los actos sexuales extremos. Eh, ¿cómo le pudiera decir? Era la luz de ese Dios al invitar al pueblo a todo esto. Y aparte estaba al lado del altar de Dios, haz de cuenta, al lado el Dios ahí. Qué asquerosidad. Bueno, eso fue. Gracias. Gracias, mi hermano Iván. Quédense con el comentario de mis hermanos. Mi hermana Betty. Bueno, yo lo que leí, lo que yo traduzco para mí, fue que Balaam no pudo él, pues, que el pueblo pecara, que él quería destruirlo, pero no lo fue posible. Entonces él vio que tampoco era posible maldecir a Israel. Entonces él estuvo viendo la manera de cómo llevar a efecto su programa que él tenía o su promesa que él tenía. Entonces a Balac le dice que junte al pueblo de Israel, ¿sí? Que se unan, y le aconsejó que se reunieran y que tuvieran pues como un acoplamiento entre ellos, y así fue. Entonces, de esa manera ellos se corrompieron, de esa manera se metió Balac en el pueblo, o sea, metió a Balac dentro del pueblo de Israel. Y aparte ese Dios que se habla de Balaam Peor era un Dios que lo llamaban el Dios de los excrementos y las flatulencias. Y otras cosas más fuertes que yo leí ahí en el libro que tengo. Ahí decía que era una cosa tremenda. Entonces todo eso, entonces el pueblo se contaminó, pero con la ayuda de Balaam y de los dos, tanto de uno como del otro, de Balac y de Balaam y de Balac. Se corrompió el pueblo, y o sea que él lo tomó como un triunfo, que sí había podido que pecara Israel contra su Dios. Y él hizo que fueran a adorar al Dios los israelitas, pero nunca los israelitas hicieron que fueran a adorar a Dios, sino nada más los madianitas fueron a adorar a Balac, pero nunca los israelitas propusieron que fuera al revés, que también fueran a alabar a Dios. Eso es lo que yo más o menos... Betty, perdón que te interrumpa, para que me quede claro el comentario que haces. Mencionas a dos personajes que que vimos en los capítulos anteriores, Balac y Balaam. Y en tu comentario, ¿es algo que tú interpretas o que tú leíste en algún lado en donde dicen que ellos dos confabularon para hacer caer en idolatría a Israel? ¿Eso es lo que estoy entendiendo? Lo convenció más bien Balaam a Balac de que lo hicieran, Pero eso ¿en dónde lo dice? Porque la Biblia no lo dice. No, por eso te digo lo que yo leí, te dije es que investigáramos. Ajá. O sea,
lo que yo leí, ¿sí? Ah, Y ok. Balaam es como si fuera un apodo de Balaam, también lo leí yo así, que era como un apelativo que es el mismo pero con otro apelativo, que posiblemente peor era un lugar muy especial donde iban a adorar a ese dios y le habían puesto Balaam peor. Es lo Ah, que tú dijiste que estudiáramos. sí, Eso sí, no lo sí. marca la Biblia. Eso no Ah, lo dice la Biblia para nada. ok. Este investigue muy independiente. La Biblia dice otras cosas diferentes. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, Es nada lo más que me llama la atención que están dos personajes que ya no son mencionados en este capítulo, involucrados en ese comentario, que es Balac y Balaam. Ajá, Y la Biblia nos dice que Balaam se regresó. Cuando termina de dar su profecía, Balaam se va y Balac se va molesto. Bueno, no se va cumpliendo su objetivo. Por eso ajá, me llamó la atención, nada más por eso. Pero bueno, caminando, este es un comentario que tú ajá, investigaste. sí, por eso se mezclan o sea que el Balaam, en la historia que yo leí, se molesta y regresa y lo convence de que se unan los dos pueblos. Eso es lo que leí, no lo que dice la Biblia. Ok, Y ahí ese Dios era el Dios del excremento y flatulencias. sí, sí, sí. Nada Ajá, más es como un comentario ajeno. No sabemos si es verdad o mentira, simplemente es una especulación, ¿no? exacto, Ok, exactamente. muy bien. Muchas gracias, Betty. Mi hermana Becky, mi hermano Iván. Sí, gracias, hermano Abraham. Lo que pasa es que en el capítulo 25, Israel ya está en Sittim y es parte de la provincia, quiero entender, de Moab. Ujú. Ya estamos. Y entonces los dioses de esa región, las hijas de Israel se va a mezclar con las hijas de Moab. Ya estaríamos hablando de otro episodio aquí y al parecer caminó Israel hacia Sittim, ¿sí? Sí. Y así lo logro interpretar el capítulo 25, hermanos, que ya estamos en otra provincia, pero Eso estamos metiéndonos a Moab. sucedería un poco lo que pasó, por ejemplo, hermanos, con Salomón, ¿no? Se mezcló con mujeres que creían diferente y aprendió a hacer rituales distintos y al final terminó cometiendo idolatría a Salomón, ¿no? Acá, en este caso, como dice mi hermano Iván, ya están situados geográficamente en el territorio de Moab y empiezan a hacer, miren, no sé si les ha sucedido o si lo han visto ustedes. A hombres y mujeres les sucede lo mismo, ¿eh? Esto no es particular del sexo masculino. Pero ustedes, o en este caso los jóvenes, viajan a un lugar diferente y ven a mujeres diferentes a lo que están acostumbradas a ver y les llaman la atención. Entonces, si ustedes viajan, por ejemplo, al norte del país, a mí me tocó viajar, por ejemplo, a Sinaloa en alguna ocasión que fui, y las mujeres son muy guapas y son muy altas. Y yo decía, ay, estas mujeres, qué hermosas son. Mi problema, hermanos, fue que las escuché hablar y no me gustó, porque no estaba yo acostumbrado a que una mujer dijera tantas groserías, ¿no? Entonces yo decía, híjoles, están muy bonitas, pero con la boca cerrada, ¿no? Entonces, ahí el tema es que lo nuevo o lo novedoso al ser humano le llama la atención. ¿Qué sucede? Que las mujeres del pueblo de Israel estaban empezando a tener una nueva forma de vivir, más en santidad, y el pueblo igual. Y tenían costumbres de solamente entre ellos casarse, pero conocen a mujeres diferentes y los primeros que tienen más libertad, hermanos, en toda la historia han sido los hombres, ¿no? Entonces estos hombres ven a mujeres diferentes, de facciones distintas,
y posiblemente de la forma de vestir diferente, hermanos. Las mujeres israelitas siempre fueron más recatadas. Entonces, si de repente ven a una mujer que está vestida con velos, que sus cuerpos son más provocativos, no es porque las mujeres de Israel no tuvieran cuerpos provocativos, simplemente que no se les veía, no se dejaban ver igual, ¿sí? Y sus costumbres eran diferentes, entonces llaman la atención y los hombres dicen, ah, me gustan más estas mujeres, ¿no? Eso pasa siempre, es muy común. Entonces, ahora no solamente les gustan las mujeres, sino que la mujer le dice, mira, este es mi Dios. Pero como comentan ustedes, mi hermana Becky, mi hermano Iván, mi hermana Betty, investigamos y Baal Peor parece ser que es el dios de los excrementos, dice la definición que está asociado a los intestinos y tiene otras funciones corporales relacionadas con el estiércol. Miren, esta es una imagen, una ilustración de alguien que hace la representación de Baal. Baal, acuérdense, significa señor. Mi hermana Becky menciona a Baal como el señor de las moscas, ¿sí? Pero mi hermana Betty nos dice que posiblemente, es muy posible que se le llamara Baal Peor, porque en el monte de Peor era donde estaba el centro de adoración de este dios pagano, ¿no? Una de las características que tenía Baal en una de sus diferentes presentaciones era el sacrificio humano y particularmente de niños, del primogénito. Y lo que ustedes ven aquí, hermanos, alrededor de esta escultura, es fuego. Entonces, cuando el niño o la criatura era puesta en los brazos de Baal, ¿qué creen que le sucedía a ese niño? ¿Cómo creen que moría sacrificado? Quemado. Quemado. Era pasado por fuego. Era quemado el niño. Ahora, miren, aquí hay más ilustraciones de la adoración a los dioses extraños que tuvieron el pueblo de Israel. En este caso, Acera, ¿sí? Esta es la diosa Acera o Astarot o Astartot. Esta mujer tiene muchos senos, está relacionada con la fertilidad y otras cosas más. Y de este lado está representado el dios Baal, ¿sí? Y tiene una figura de animal, ¿sí? Entonces, el dios de del excremento o de las flatulencias, como bien dice mi hermana Becky, una de las peculiaridades para adorar a este dios era defecar en la boca del dios. Por eso cuando les comenté, hermanos, a veces leemos las cosas así como que muy a la ligera y decimos, ah, bueno, es a Baal, ¿no? Y no entendemos qué era todo lo que hacían. Todavía no se ha terminado de investigar esto, hermanos. Esta información es muy incompleta. Podríamos decir que hasta un poco imprecisa porque no hay vestigios arqueológicos abundantes para poder sustentar todo esto, pero la adoración a Baal fue evolucionando, hermanos, fue creciendo y se fue haciendo más especializada. Me voy a detener aquí, voy a dejar de compartir esto y quiero que vean algo que encontré en internet porque me parece muy, muy interesante para que lo platiquemos brevemente porque es realmente impactante lo que algunos de mis hermanos investigaron y lo que dice aquí. Esto lo encuentran ustedes en internet, hermanos. Esto está en Wikipedia. Vamos, por favor, todos a tener conciencia de que toda la información que está en internet es cuestionable 100%, ¿ok?
Entonces no vamos a dar por hecho todo lo que vamos a leer, simplemente es información. Fíjense lo que dice aquí. Belfegor es uno de los nombres que también está escrito como Belfegor con PH y como Balfegor, que en hebreo viene siendo Balpeor, ¿sí? Y es el nombre de un demonio, según la tradición judía y cristiana. Y originalmente es usado en la Septuaginta, ¿sí? Y luego en la Vulgata. Era el dios de los moabitas, Balpeor. Más tarde fue asignado a un demonio. Como tal, Balfegor forma parte de la religión cristiana como información, por supuesto, porque es mencionado, y se convierte en un personaje de la literatura renacentista y en la cultura popular moderna. O sea que esto no es nada más del pasado, esto se sigue ocupando, ¿sí? Aquí está representado en esta ilustración como un demonio que está sentado, no es un trono, es una letrina, ¿sí? Es Dios de los cananeos, acuérdense que estamos en la región de Canaán, ¿sí? Y se origina, los cananeos adoran a Baal, el señor de las moscas, y aquí está hablando de este Dios que es el Dios de las flatulencias y de el estiércol. ¿Qué ritual tan asqueroso se tendría que hacer para poder defecar en la boca del Dios en cuestión? O sea, ¿cómo puede una persona pensar que se está honrando a un Dios defecando en la boca de ese mismo ídolo y que ese Dios merece eso? O sea, es como si fuera una ofrenda, ¿no? Pero no solamente eso, hay cosas peores porque no solamente es defecar en el ídolo, sino también es que se tenían que desnudar delante de los demás para hacerlo. Hombres y mujeres. Esto invitaba, hermanos, a la lascivia, ¿sí? Y no solamente a la lascivia, porque a este Dios también al parecer le gustaba las relaciones sexuales, ¿sí? Que se llevaran a cabo delante de él. Esto es un tema de lujuria, hermanos, ¿sí? Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, un hombre que no es espiritual, un hombre que no le interesa a Dios y que de repente está de hecho hasta molesto porque dice, ay, cómo Moisés me trajiste a este desierto y me estás dando comer este pan tan ligero y no hay carne y tengo sed y dónde está todo lo que prometiste, y está reclamando y reclamando siempre, y de repente ve algo diferente que no le desagrada porque a lo mejor no le agradó ver cómo defecaban delante de la boca de un Dios, pero posiblemente le gustó ver a las mujeres semidesnudas o desnudas y a las mujeres fornicando delante de ese Dios y dijo, ah, pues a mí me gusta más esto. Porque el hombre tiende al pecado, hermanos. Entonces, es muy posible que el llamar la atención de los hijos de Israel ante todas estas cosas asquerosas y degradantes, toda esta lujuria, haya sido suficiente para provocarles gusto y decir, pues no importa, como si fuera una diversión, ¿no? Porque yo no creo que, o no sé, ¿no? Si realmente tuvieran fe en ese Dios, ¿no? Pero terminaron haciéndolo y terminaron muriendo muchos por eso. Este Dios pagano es un demonio, según el judaísmo,
y según el cristianismo posteriormente. Pero hay casos muy especiales, y aquí quiero detenerme un poco. Fíjense, miren. Es el señor de la apertura. Baal Peor, también según las tradiciones talmúdicas, lo asocian con la desnudez y los excrementos, pero fue interpretado como el señor de la apertura. Dice que hablando de desnudez y excrementos, estaba yo hablando, pensando yo con una persona que estábamos estudiando eso, que le pedí que me diera sus comentarios. Hermanos, es sumamente asqueroso, pero no lo tenía que ver solamente el Dios, sino todos los que estaban ahí alrededor. Y la morbosidad se convierte en un vicio. ¿Están de acuerdo? Hay personas que les encanta estar todo el día viendo pornografía. Y hay eventos dentro de la pornografía sumamente asquerosos. Sumamente asquerosos. ¿Y saben qué me imagino? A estas personas que se dedican a hacer pornografía como si estuvieran adorando a este Dios. Como si todavía estuviera presente en sus vidas, ¿no? Ahora, fíjense lo que dice aquí. Y que la adoración de Baal Peor consistía en defecar ante el ídolo. En el mismo sentido, el comentarista Rashi, este comentarista Rashi es un rabino, ¿sí? Señala que Peor fue llamado así porque descubrían ante él su ano y producían su excremento. A partir de la misma raíz, el culto de este dios se asoció con la defloración de las doncellas. O sea, le llevaban mujeres vírgenes y ahí tenían relaciones con ellos, ¿no? En especial por los paisajes aludidos, porque interpretase como una ruptura de fornicación. Hermanos, podemos continuar leyendo, hay mucha información, pero mi hermano Iván, mi hermana Becky. Incluso hay una desviación sexual que se llama coprofilia. Y es excitante ver a las personas cuando hacen popó. Entonces, eso... A ver, hermana Becky, repítenos eso, esa no la había escuchado yo. Hablando de las cosas asquerosas, precisamente de todas estas desviaciones, Ajá. está la coprofilia. Ajá. Y se excitan las personas cuando ven hacer popó a otras personas. Ok, eso no lo sabía yo. Bueno, ahí lo que ahorita comenta mi hermana Becky, está todavía sumando más a estos comentarios, hermanos. Es una desviación tan grande que el hombre genera en su mente, que a veces el hombre hace cosas impensables, ¿no? Impensables. La verdad, en lo particular a mí, cuando leí este capítulo y dije, bueno, vamos a investigar quién era este Dios, porque Baal es uno, pero aquí ya están mencionando a Baal Peor, ¿no? O sea, ¿quién es este Dios y qué hacían y por qué el pueblo de Israel es el primer Dios al que adoran? ¿Están de acuerdo? De la tierra de Canaán, porque el primero que adoraron fue un becerro que hicieron a los pies del Sinaí. Pero ya en la tierra de Canaán, este es al primero que adoran, según el libro de Números, ¿no? Y lo que hacían no era nada grato. No había nada de santidad, ni de sacro, ni mucho menos de rituales que, pues en lo particular, llamaran un poco no sé, a pensar en el cómo pudieran hacer las cosas bien o que ese Dios pudiera llamar mi atención, pero permitía demasiada libertad sexual,
y demasiada libertad en suciedad. Miren, voy a concluir con este comentario y ustedes, abro el espacio para que ustedes puedan hacer sus comentarios. Hace muchísimos años, yo dejé de ir allá a las cuevas de los brujos a Jaltepus porque no había necesidad de ir a esos rumbos. Fuimos queriendo llevar a los adolescentes a las cuevas. Allá hay unas cuevas donde se hace brujería, pero fuimos primero nosotros. Entonces, cuando llegamos, ni siquiera me metí a las cuevas ya, hermano. Ni siquiera pude entrar porque era sumamente asqueroso. La entrada estaba llena de basura y llena de suciedad, pero no de animal, de ser humano. Entonces, yo dije, no, pues aquí me dio mucho asco. Entonces yo dije, no, ni los traigo a los adolescentes para que conozcan este lugar, porque yo quería decirles, miren, estas son las cosas que hacen personas que creen en la brujería, ¿no? Y que fuera como una especie de lección para ellos. Ni siquiera lo pensé, porque se me hizo sumamente asqueroso. Y cuando regreso al pueblo, le pregunto a uno de los hermanos de ahí, de la comunidad de Jaltepuztla, le digo, oiga hermano, pasó esto, fui a la cueva de los brujos y encontré mucha basura y encontré que hacen del baño ahí en la entrada. Me dice, es que es una especie de cerrar el ritual. Hacen la petición para hacerle mal a alguien o para hacer una petición y el brujo o la bruja, para concluir, ahí deja su suciedad, ahí hace del baño. Era la primera vez que yo escuchaba eso. Se me hizo sumamente asqueroso y dije, yo creo que está equivocado el hermano, eso no es posible. O sea, ¿cómo piensa un brujo hacer eso? ¿Cómo se cree que puede ser así correcto, no? Cuando empiezo a estudiar este capítulo, hermanos, me acordé de eso. Dije, ese demonio del que estamos leyendo o escuchando aquí en el capítulo 25, pues está vigente, hermanos, ese culto sigue vigente y lo hacen por medio de brujería, de hechicería, de una idolatría llena de suciedad y de asquerosidades, ¿no? Entonces, hermanos, no estamos los seres humanos muy alejados de lo que el pueblo de Israel hacía en la antigüedad. A la gente le encanta hacer brujerías, les encanta hacer cosas absurdas y tontas, pero eso es algo común en el ser humano, parece ser que no es nuevo, ¿no? Y lo vimos ahorita en el capítulo 25. Si lo leemos a la ligera y decimos, pues es que cometió idolatría y con Baal-peor. ¿Quién fue Baal-peor? Pues quién sabe quién fue, pero pues cometió idolatría. ¿Y por qué Dios se enojó tanto? Hermanos, yo la verdad me indigné al escuchar todo eso. Ahora me imagino cómo se indignó Dios, en donde está pidiendo limpieza, está pidiendo santidad, que haya purificación, y estos van y se embarran en un culto lleno de suciedades y lleno de asquerosidades. Entonces lo tenía que erradicar Dios y mueren 24,000 personas. Mi comentario de este capítulo 25, hermanos, lo cierro. No sé si alguien de ustedes tenga algo que decir, algún comentario que hacer, pero de verdad quedé impresionado con esto que leí y con lo que pude investigar y que ustedes también tuvieron la oportunidad de investigar. Mi hermano Abraham Gordillo. Gracias, Abraham. Pues comentarios pequeños nada más, ¿no? Ya creo que lo principal ya se expresó. Sí había que... déjame hablar, son dos comentarios, uno de ellos, obviamente todo esto que tú comentas, por ejemplo, todos los grupos swinger que hoy están en el mundo, todos ellos hacen, si no todos, es lo que se dice entre ellos, la coprofilia. Es parte del escenario, así como el sexo anal, que obviamente está muy ligado al peor. Son prácticas que están el día de hoy. No son atribuibles a
a cultos de demonios directamente, porque obviamente no aparece el ídolo, ¿no? No aparece la imagen, alguna imagen, pero es esa influencia que siempre ha estado en la maldad humana y que sigue vigente desde aquellas épocas, ¿no? Entonces esto no es extraño, ¿no? Como comentas, eso sigue vigente. Y como decías también en las llamadas artes oscuras, por ahí sigue dándose, ¿no? El otro comentario que quería hacerte y que posiblemente pudiera en su momento ligarse al comentario que hiciste de que el Dios del Antiguo Testamento, muchos teólogos no están muy de acuerdo en que, por ejemplo, la aseveración del Señor Jesucristo, de la aseveración de nuestro Dios, los envuelvo a los dos en la misma descripción. Dice, Él es un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa expresión muchos teólogos no la pueden casar con el Dios de la antigüedad, precisamente por todas las matanzas que están ahí descritas, porque conocemos en esta época al Dios de la ley y del amor. Y pareciera nuevamente que se cae en una especie de romanticismo mal comprendido, para mi gusto, pero tú acabas hoy de explicar por qué, y esa es una explicación para mi gusto justa en el sentido de por qué el Dios del Antiguo Testamento era así con aquellos pueblos. Y yo creo que lo que tenemos nada más desde la descripción de lo que hacían, cómo lo hacían, no es más que la punta del iceberg. Había ya prácticas increíblemente, desconocidas para nosotros, porque las películas pues no muestran, ¿no? Nos muestran un mundo, pues de aquella época, un mundo muy torcido, muy bajo, pero no, ni siquiera describen un poquito lo que era aquel mundo, ¿no? Y que nosotros, como dices, pues no nos preocupamos mucho por investigar, ¿no? Realmente hay investigaciones ya muy buenas, ¿no? Alrededor de esto. Y déjame nada más comentar algo más. Realmente, como también ya lo expresaron algunos de ustedes, Jehová, el Dios Jehová, ya lo conocían los pueblos de la zona. Ya hay evidencia arqueológica de que ya sabían de él y era adorado también junto a los demás dioses. Ese era lo malo, era lo que nuestro Dios quería evitar, que se adoraran a varios dioses al mismo tiempo, ¿no? Por considerarlos en ese sentido, precisamente con poder. Era una época muy compleja y difícil, que hoy nos parecería a lo mejor increíble, pero que realmente tenemos las reminiscencias, ¿no? En otra forma, que se manifiestan en otra forma. Quería comentar esto, Abraham, ojalá sea de utilidad. Gracias. Muchísimas gracias, tocayo. Creo que por supuesto fue muy valioso el comentario de mi hermano Abraham Gordillo. Es una situación que a veces no entendemos, hermanos. Nuestra percepción, pues no lo vivimos, ¿no? Ahora entendemos las cosas conforme a nuestro entorno. Mi hermano Iván, mi hermana Becky. Me ha llamado mucho la atención, hermano. Ahora, me parece que los comentarios que se han vertido han sido muy buenos, pero me ha llamado la atención por qué algunas personas ven como un Dios bélico y un Dios que, déjenme llamarle así, mata personas.
Y en este capítulo 25 hay una mortandad muy grande. Y lo que yo quiero entender, y es una opinión que yo doy, cuando las personas, hermano, ya se meten a lo que es un vicio o se meten a una adicción, ya es muy difícil que salgan. Las personas necesitan mucha fuerza de voluntad y necesitan abrir su corazón realmente para que nuestro Dios trabaje en ellos. Yo no sé si estas personas, después de tantas maravillas que habían visto en el desierto, que vieron desde que salieron de Egipto, finalmente si Dios les decía a ellos, están pecando, no vayan tras este Dios que es Baal peor, regresen a mí, hubieran regresado, hermano. Yo pienso que ya estaban cegados de la mente, ya su corazón estaba cerrado, como dice la palabra de Dios con los profetas, ya tenían un corazón de diamante, hermano, y ya no lo querían cambiar. Entonces, cuando ya no se puede cambiar nada, pues hay que dar una limpia al pueblo en el sentido de quitar gente que está contaminando. Y lo quiero interpretar así. Este capítulo es muy profundo. Todo lo que comentó Abrancito, lo que ha comentado usted y lo que han comentado todos los hermanos, a mí me parece muy importante y pareciera ser que es un capítulo, como lo hemos comentado. Y el capítulo 25, vámonos al 26. ¿Sí? Pero tiene mucha profundidad y debemos de entender por qué Dios permitió que sucediera tanta mortandad en esto. Porque tenemos que entender primero que el pecado era muy profundo. Y cuando el pecado es muy profundo, es muy difícil que una persona que quiera salir de ahí con una mentalidad renovada. Ese es mi entender de este capítulo, hermano. Es un Dios de justicia. ¿Puedo? Andaba levantando la mano. La verdad es que esos dioses hasta nuestros tiempos siguen existiendo, Abraham. Ya transformados y todo. Yo estaba pensando en el tiempo de los mexicas, ellos sacrificaban a personas, a su Dios. Y en nuestro tiempo yo sé que, no sé, ¿verdad? Nunca me he dedicado a investigar, pero yo sé que las personas más ricas del mundo hacen sacrificios humanos. Entonces, ese Dios se sigue adorando de muchas formas. Cuando yo veo que todos los rateros van a la iglesia o no sé, a adorar a San Judas, digo, o sea, ¿qué clase de dioses son esos, no? Y seguramente hay muchos más que desconocemos porque no estamos metidos, ¿no? en todo esto. Pero es algo terrible y yo creo que como iglesia son temas tan importantes y sobre todo para los niños, bueno, quizá para los adolescentes, no tanto para los niños porque hasta les podemos enfermar su mente con tanta cosa fea, ¿verdad? Pero ya los adolescentes que van abriendo sus ojos, su mente y se empiezan a dar cuenta de muchas cosas, yo creo que sí debemos alertarlos como iglesia, porque es muy fácil contaminarse, muy fácil. A un clic de la pornografía y de tantas desviaciones sexuales, que es finalmente estar adorando a ese Dios, al peor, ¿no? Como dice su nombre, va al peor, yo creo, al más asqueroso, abominable para nosotros y mucho más para Dios. Entonces sí tenemos que hablar estas cosas con los jóvenes y también con los adultos, porque todos estamos a un clic, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Gracias. Muchas gracias, mi hermana Becky. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Miren, me detuve un poquito en esta ilustración, porque en esta ilustración es una gráfica que encontré de una descripción de los eventos del capítulo 25 de Números. Si ustedes se dan cuenta que habla de Números capítulo 25, el 2, perdón, regreso. En esta parte habla, en esta viñeta de esta ilustración, esta gráfica que está aquí arriba, este dibujo, esta ilustración dice que es del 25 en el versículo 2.
Aquí es Números 25, versículo 8. Habla de la mortandad y de la lanza que entierra el hijo de Eleazar al hombre y a la mujer. Y aquí a la mujer la dibuja, si ustedes ven, está semidesnuda, ¿no? Cosa que una hija de Israel pues no andaría vestida así, ¿no? Ahora, aquí habla Números 25:4, Números 25:3, la idolatría, ¿no? Y ese es el número 25:17. Me pareció muy interesante esta ilustración porque a veces nuestra mente, hermanos, nosotros nos hablan de algo y dice por ahí una expresión que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Y cosas que nosotros no nos las podemos imaginar. Hay personas que no solamente se las imaginan, sino que las plasman y pueden darnos una idea. No es que esto haya sido así, sino de que es una idea de cómo el autor de esta ilustración se figura las cosas. Hermanos, el capítulo 25 lo pudimos haber terminado en 5 minutos. Lo pudimos haber leído y cuando mi hermana Lichita y mi hermana Betty terminaron de leer, pudimos haber dicho, pues sí, otra vez cayó más en la idolatría el pueblo de Israel y murieron 24,000 y a lo siguiente. Pero si no analizamos todos estos puntos que luego los pasamos por alto, no nos damos cuenta de la gravedad y del por qué Dios no era para él algo grato que su pueblo hiciera esto. Y como dice mi hermano Iván, y como comenta mi hermano Abraham Gordillo, Dios no tiene mutaciones, es el mismo de siempre. Pero la sentencia a la humanidad, hermanos, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo y venga el juicio final, no van a morir 24,000. Van a morir muchísima gente en el lago de fuego. Y ahí va a ser su fin. Entonces, pues yo creo que ese Dios sigue siendo celoso. Ese Dios sigue diciendo, no puedo yo ser adorado con otros dioses, como comentaba mi hermano Abraham Gordillo. No podemos poner a Dios representarlo en un palo o en un metal o en un material de yeso, en una piedra, porque Dios no lo prohíbe, y mucho menos ponerlo al lado de otros dioses y decir, son mis dioses. Entonces, eso Dios no lo ve bien. Uno de los peores, según mi percepción, de los peores pecados que Dios más castiga es la idolatría. Pues tengamos mucho cuidado cuando leemos, cuando estudiamos y cómo vivimos. Hermanos, si no hay un comentario más, yo por mi parte es todo por este día y le cedo el micrófono a mi hermano Iván.